Vía Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vía Pública. Hoy, 18 de octubre, se cumple un nuevo año, un aniversario del 18 de octubre del 19, que todos tenemos muy fresco en la memoria. Son 4 años que han pasado desde el inicio de ese estallido social y el diagnóstico es que varias demandas aún no tienen solución. El presidente Boric se refirió justamente al tema en medio de su gira a China. Mencionó la reforma de pensiones, pero los acuerdos se ven lejanos y el debate para muchos, bueno, para la propia ministra, que es la titular, la encargada de esta materia, dice que está congelado. Mucho avance, por lo tanto, no hay. Estamos en un nuevo proceso constituyente que emanó justamente del famoso acuerdo del 15 de noviembre, o sea, prácticamente un mes después de que se inició ese estallido. Seguimos sin una solución constitucional. 2 procesos, el primero fallido y este que está terminando. En diciembre sabremos si es exitoso o fallido, pero está abierto el proceso constitucional todavía. Bueno, así están las cosas. Durante esta tarde, en este 18, que se cumplen 4 años, hubo manifestaciones. Algunos incidentes se registraron en las cercanías de la Plaza Baquedano. Hubo cortes de tránsito en el eje Alameda y se instalaron barricadas menores en el barrio Bellavista. Según el reporte de las autoridades, hay 4 carabineros lesionados. 4 carabineros lesionados, lo aprendemos. Y 20 detenidos, 20 personas detenidas. También un joven de 15 años fue atropellado luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo. Es parte de lo que sucedió en este nuevo 18 de octubre. Y nos vamos a Buenos Aires. Ya estamos con Fernanda Navarro, nuestra compañera que es enviada especial a las elecciones, a la primera vuelta de las elecciones en ese país que se realizarán el domingo. Fernanda, muy buenas noches, qué gusto de verte ahí ya en Buenos Aires. Hola Matías, muy buenas noches, así es, hace una jornada bastante movida acá en Buenos Aires, en Argentina, porque estamos ya de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales de este domingo 22 de octubre. Son 5 candidatos en finalmente los que van a estar compitiendo, los que van a estar en la papeleta para llegar a la presidencia de este país. Sin embargo, son 3 los que son favoritos a llegar a una eventual segunda vuelta. Estamos hablando de Javier Milei, de Sergio Massa y también de Patricia Bullrich. El primero es el que tiene, según las encuestas, más opciones de ser electo como presidente, de todas formas pasando a una segunda vuelta. Y vamos a hablar de él, Matías, porque esta noche, hace solamente horas, realizó su acto de cierre de campaña. Nuevamente lo hace en el Movistar Arena. Estamos viendo que repite fórmula de lo que hizo en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, unas elecciones que sirven para medir un poco la temperatura de cómo se van a venir las elecciones generales finalmente en el país. En ese momento, Javier Milei, por lo menos en las encuestas, no figuraba como favorito en ninguna y finalmente se lleva la mayoría de los votos con un 30,2%. Al menos eso fue en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces ahora, a modo de cábala, también se dice que decide hacer su cierre de campaña en la misma parte, en el Movistar Arena, aquí en Buenos Aires. La citación fue a las 5 de la tarde, todo esto a través de redes sociales. Estamos hablando de una campaña que es bastante activa en redes sociales y que también tiene mucha llegada con la juventud, y citan a las 5 de la tarde. Nosotros llegamos con Michael Briley también a las 5 de la tarde para ver cómo se estaban moviendo las calles de Buenos Aires, específicamente las afueras del Movistar Arena. Mucha gente llegó a las 5 de la tarde esperando que sean las 7 para que abran finalmente las puertas y puedan ingresar a lo que va a ser este cierre de campaña de Javier Milei. Se decía que el candidato libertario iba a hablar a las 8:30 de la noche, pero finalmente terminó hablando a eso de las 9:30 de la noche. Vamos a hablar un poco de cómo fue finalmente este acto de campaña, este cierre de campaña, porque tiene muchas similitudes con lo que fue el cierre de campaña previo a las PASO. Por ejemplo, mucha gente, más de 15.000 personas estaban dentro del Movistar Arena, pero en esta ocasión mucha gente se quedó fuera, a diferencia de las PASO que no ocurrió. Mucha gente se quedó fuera del Movistar Arena sin entradas y trataban de pedir de alguna forma poder entrar, pero la verdad es que estaba repleto el recinto donde Javier Milei estaba dando su cierre de campaña. En ambos, en el de las PASO y
viene el de ahora, entra con el ritmo de Panic Choke, que es básicamente una canción que se ha vuelto casi un himno en lo que ha sido la campaña de Javier Milei, y se dirige al público nuevamente presentándose como el león, algo que también vimos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto pasado. Ahora, algo que también se decía que se iba a ver era que iba a estar acompañado de su compañera fórmula, de Victoria Villarroel, y también iba a estar acompañado de quien sería su jefe de gobierno, Ramiro Marra. Tenemos parte de las declaraciones de lo que dijo Javier Milei en este cierre de campaña. Escuchemos y seguimos comentando, Matías. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy en esta verdadera fiesta que es nuestro cierre de campaña para las próximas presidenciales. Probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad. También quiero darle las gracias a los que, sin estar en la trinchera y a la vista de todos, contribuyen de manera enorme para que este movimiento liberal no solo sea un fenómeno de barrio, no solo haya sido un fenómeno a nivel nacional, sino que además somos un fenómeno mundial. Ahí escuchábamos las declaraciones del candidato libertario Javier Milei en lo que fue su cierre de campaña. Además de eso, pide que vayan a arrasar en primera vuelta, porque la única opción que tiene Javier Milei de ser presidente electo en esta primera vuelta es obtener el 45% de los votos o un 40% con una distancia de 10 puntos con el candidato que le sigue en preferencias. Fernanda, mañana entiendo que cierran campaña Massa y Bullrich, los otros dos candidatos más competitivos. Patricia Bullrich lo hizo en el interior del país, entiendo que lo hacen en Buenos Aires. Ambos mañana ya para esperar lo que ocurra el domingo. Y las encuestas, por lo que se sabe, también mantienen de alguna manera el triple empate de las PASO, en torno al 30%, que dio en primer lugar a Milei, luego dio a Bullrich con Larreta, que era la fórmula de derecha tradicional, y el peronismo en tercer lugar. ¿Cómo se está viendo para mañana y cuál es el olfato tuyo en las calles, que muchas veces es distinto a lo que nos puedas dar las encuestas, que hay muchas y no sabemos cuál está más acertada? Exactamente, el día de mañana se va a realizar el cierre de campaña de Sergio Massa y también de Patricia Bullrich, que precisamente son quienes le siguen en las que son las encuestas de cara a las elecciones de este domingo 22 de octubre. Todas las encuestas, menos dos, dan que va a haber un balotaje finalmente entre Javier Milei y Sergio Massa, que es el candidato oficialista y también actual ministro de Economía. Solamente dos dan la opción de que sea Javier Milei frente a Patricia Bullrich. En las calles, muchas opiniones, bastantes opiniones divididas, pero la verdad es que estamos viendo algo que no se veía en las pasos. La gente se atreve a decir finalmente que va a votar por Javier Milei. Sí, yo con la gente que he conversado, que ha ido, gente normal y corriente, que no se dedica ni al periodismo ni a la política, me hacen la misma referencia, de que Milei está muy en boca de todos. ¿Se va a transformar eso en voto el domingo? Bueno, vamos a estar juntos, además lo vamos a ver ahí, nosotros mañana nos vamos a Buenos Aires y seguramente este despacho lo haremos juntos ahí en Buenos Aires para tener más ojos mirando una importantísima elección que para Chile también tiene, obviamente, tiene un efecto. Así es que, Fernanda, nos encontramos mañana y muchísimas gracias por este despacho desde la capital de Argentina. Buenas noches. Te esperamos con Michael Briley ya para juntarnos mañana a hacer despacho juntos. Chao. Buenas noches, gracias, Fernanda. Bueno, ahí está Fernanda reporteando desde Argentina. Vamos a tener cobertura muy completa del fin de semana aquí en TVN y en todas sus plataformas. Vamos a chilenizar el tema. Muy chileno el tema porque el estallido social que ocurrió hace 4 años exactamente marcó a fuego, dirán algunos, la política de los últimos años. Bueno, tan así que es imposible pasar un día sin hablar de la nueva Constitución o de la eventual nueva Constitución o de procesos constituyentes. Nos hemos familiarizado con palabras o en términos como quórum, como plurinacionalidad en un momento,
como, en fin, como un montón de temas que han sido característicos de los distintos procesos, de las comisiones mixtas y de unos temas que no estaban en nuestro léxico, hoy día lo están. Eso en parte se debe al proceso de los últimos 4 años. Estamos con Mario Herrera, que es académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay un antes y un después en la política de Chile, con lo que ocurrió a partir de ese 18 de octubre de hace 4 años. En el corto plazo, sin lugar a dudas, eso inició 2 procesos constituyentes, como tú muy bien lo dijiste, y significó un cambio en las prioridades. Significó un cambio en las prioridades desde un punto de vista comunicacional. Los canales de televisión tuvieron que cambiar de la pauta que originalmente tenían a programas más de discusión política, etc. Empezamos a debatir sobre reformas previsionales, sobre reformas al sistema político, etc. Ahora, eso ocurrió en el corto plazo. Lo que estamos viendo más hacia el mediano y largo plazo es que ese cambio se va diluyendo. Cada vez más las percepciones de los chilenos se transforman en percepciones parecidas a las que eran antes del estallido social. Cuando uno mira, por ejemplo, el eje izquierda-derecha, durante el estallido se tendió a polarizar un poco hacia los extremos, pero ahora estamos volviendo al cauce natural, al cauce hacia el centro. Cuando uno mira percepciones público-privadas también, aumentaron las percepciones por lo público y conforme nos vamos distanciando de ese estallido social, cada vez volvemos más a ese equilibrio entre lo público y privado. O sea, se empieza a atenuar el efecto de primer impacto. Pero todo cambio, claro, esto es los péndulos, ¿no es cierto? Vuelve a centrarse el péndulo, pero igual quedan cosas. ¿Qué dice el análisis político? Ustedes que conversarán en tu grupo de referencia de académicos, analistas de una universidad u otra, ¿qué va a quedar del 18 de octubre y del estallido social? Esta es una apuesta, es una hipótesis. ¿Qué va a quedar en 15, en 20 años más? Como pudo haber quedado, no sé, después del parlamentarismo, la Constitución del 25, ¿no es cierto? Y se asentó un presidencialismo bien clave para todo el siglo XX. ¿Qué crees tú que puede quedar después de este cambio o de estos 4, 5, 6, 7 años que fueron bien duros, bien penetrantes en la sociedad chilena para adelante? Sí, mira, separemos los 2 niveles, un nivel institucional y un nivel desde la opinión pública. A nivel institucional, parte de las reformas que se intentaron impulsar a partir de este estallido social llegaron a un primer avance, pero no perduraron en el tiempo. Las reformas previsionales todavía se siguen discutiendo, reformas tributarias... Grandes reformas no ha habido. No hubo grandes reformas más allá de estas reformas que inician los procesos constituyentes, que esas sí son reformas importantes. Fueron la salida institucional que le dio la clase política a todo lo que ocurrió durante el estallido social y de alguna forma contribuyó a calmar un poco las cosas. Es una salida institucional que, si uno miraba las encuestas de la época, la gente no era algo que pidiera gritos, pero sí era parte de las demandas del mismo estallido. Por eso te digo que es algo asociado con el estallido más que con una percepción de los chilenos. Ahora, si uno lo piensa desde la opinión pública, ¿qué cambios hizo esto en los chilenos? Uno empieza a ver que los datos van cada vez justificando menos el estallido social, cada vez más asociándolo con un contexto de violencia. Este es un fenómeno que es muy difícil de caracterizar, es decir, inorgánico, con un conjunto de factores que estaban incluidos. Sin liderazgos claros. Sin liderazgos claros, además muy transversal desde un punto de vista socioeconómico. En algún momento, cuando Piñera llegó a su nivel más bajo de aprobación, que es el más bajo de la historia, eran prácticamente todos contra Piñera, y eso era de manera transversal. Incluso algunos dentro de su propia coalición. No se puede olvidar que había mucha gente de la derecha que era acérrima opositora o adversaria ideológica de Piñera porque estimaban que Piñera había entregado la Constitución. O sea, desde la izquierda, obvio, porque son adversarios ideológicos de Piñera, pero en la derecha mucho antipiñerismo porque pensaron que Piñera había traicionado a la Constitución y la había entregado. Esas cosas se han ido atenuando aparentemente en la derecha. Al menos en la derecha. Sí, es que efectivamente el presidente Piñera tuvo que hacer eso, tuvo que sacar a Evópoli hacia el gabinete, formó un comité político con Evópoli, con sectores más de centro, tratando de ir a buscar precisamente ese punto de equilibrio. Tuvo que dejar de fuera a esos sectores más de derecha extremo, y eso lo que significó es un reordenamiento también de la derecha. Esta separación entre la derecha de republicanos y la derecha más tradicional, que todavía no encuentra bien cómo posicionarse, si lo que tiene que hacer es replicar el ejemplo de republicanos, mantener convicciones y tratar de ganar las elecciones a través de la derecha, o si más bien fue la estrategia de Piñera, que era esta estrategia de la moderación. Bueno, Mario, pero a lo mejor esta fuerza que ha demostrado en las últimas elecciones republicanos, primero no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sacando la foto hoy, la fuerza de republicanos que está evidenciada, por ejemplo, en el 44% del Consejo Constitucional, lo tiene ese partido, ¿es fruto necesariamente o es una repercusión del 18 de octubre? En contrario a, pero es una repercusión, obedece a, por ejemplo, una derecha que se republicanizó en respuesta a esa
como decían estos republicanos, derechita cobarde, que fue a negociar con la centroizquierda o con los que estuvieron en el 18 de octubre de alguna manera. Entonces, esa configuración de las fotos de la política de hoy responde obviamente al 18 de octubre, ¿o me equivoco? Responde al 18 de octubre, pero agregándole también el plebiscito de salida, agregándole lo que ellos lograron cosechar del voto del rechazo. De esta visión, como tú lo decías muy bien, como una especie de péndulo de ir de un lado hacia otro. Pero el rechazo también es respuesta al 18 de octubre. Es respuesta al 18 de octubre, sí, pero también es a cómo se llevó el proceso constituyente. Claro, un proceso un poquito desorbitado, un poquito descontrolado, muy altisonante, y eso generó que el 62% de los chilenos, aunque no fueran de derecha o izquierda, votaron rechazo. Mira, si yo tuviese que definirlo con una palabra, es una sobreinterpretación de los chilenos, una sobreinterpretación de lo que ocurrió en el estallido social. Hay un grupo que pensó que este estallido social era un giro completo hacia la izquierda. Era un giro completo hacia la izquierda y no hacia esa izquierda convocante, que es la izquierda más tradicional en Chile, sino que más bien una izquierda basada en identidades, basada en la protección de grupos minoritarios, que a través de esos grupos se pensaba que se podía construir una mayoría. Y esa idea fue lo que precisamente se desechó en el voto del rechazo del plebiscito de salida. Pero todo eso, por supuesto, que es consecuencia del estallido social. Claro, pero ¿no será que si en algún momento, estoy hablando en general los chilenos, pensamos que ya este país, después del 18 de octubre, este país se radicalizó de izquierda y los hechos han indicado que no, eso se ha ido atenuando, que también es equívoco decir que el Chile se republicanizó? Por eso te pregunto, ¿cuál es la apuesta de ustedes, los expertos, hacia adelante? ¿A que va a volver a atenuarse eso y a volver a generar, no sé si el centro, pero algo más distante de estos dos extremos? Claro, mira, una de las razones por las cuales el proceso de final de año no despierta mucho interés en la ciudadanía es porque la gente siente que no se está jugando nada, que no se está jugando una diferencia muy sustantiva en relación a la Constitución actual, en relación a la Constitución vigente. Y eso es lo que te da la pauta, es de que estamos de alguna forma volviendo hacia ese punto de equilibrio, estamos volviendo hacia esas posiciones más moderadas, hacia describir las campañas de la misma forma en la que la hemos descrito en el último tiempo. La primera vuelta se gana por los extremos, la segunda vuelta se gana buscando al votante de centro, etcétera. Pero lo que sí demostró Republicano, y esa es la complicación que tiene el centro político en Chile, es que se podía ganar con convicciones. Mantenerse fiel a las convicciones tiene un rédito político, aun cuando esas convicciones no sean mayoritarias dentro de la ciudadanía. Y ese es el problema que tiene el centro, ese es el problema que tiene la moderación. Esta imagen de los amarillos, etcétera, que no despierta mucha popularidad dentro de la ciudadanía es precisamente por eso, porque no tienen una convicción identitaria, si quieres verlo así, algo con lo que uno los identifique, más allá de estar a favor del rechazo en algún momento, etcétera. Me tocó entrevistar esta mañana al exministro Gonzalo Blumel, que a la sazón era ministro secretario general de la Presidencia. 10 días después se convirtió, de manera inesperada para él incluso, en el ministro del Interior. Y Gonzalo Blumel nos señalaba algo así como que el 18 de octubre de alguna manera sigue latente. De otra forma, con otra intensidad, pero me llamó la atención. Hay una latencia de ese 18 de octubre. ¿Compartes el juicio? No sé si del 18 de octubre en específico, pero sí de las causas del 18 de octubre. O del estallido. No sé si es con el 18 de octubre o el estallido, pero claro, son primo hermano. Es que si lo piensas, el riesgo que tiene esto del péndulo de volver hacia la posición inicial es precisamente que esas causas se mantienen. Alta desafección con la política, alto nivel de desinterés en la política. Este escenario además que hemos tenido de múltiples elecciones en pocos años, van a ser cerca de 35 papeletas en 5 años. Ese escenario lo que contribuye es eso, al cansancio hacia la política. Y esas son parte de las causas también del estallido social. Entonces, claro, ese es un riesgo latente y es un riesgo que es súper difícil de predecir. Tú me decías, ¿cuál es la proyección hacia los próximos 15 años? Bueno, las causas del estallido social son causas que desde las ciencias sociales se vienen debatiendo por los últimos 15 años. Sabíamos que algún día iba a pasar algo como esto, pero nunca supimos cuándo iba a pasar. Ni de esa intensidad. Ni tampoco la intensidad y el carácter que iba a tener, que era este carácter. El estallido social tiene un origen vinculado con la violencia, tiene un origen vinculado con quemas de estaciones de metro, etcétera, que de alguna forma se fue encauzando hacia demandas sociales y después hacia un proceso constituyente. Si le preguntamos a la gente hoy día, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué se le viene a la cabeza con el 18 de octubre a usted? ¿Se le viene a la cabeza reformas? ¿Se le viene a la cabeza violencia? ¿Se le viene a la cabeza un rebaraje de las fuerzas políticas? ¿Qué tiene el chileno y chilena en la cabeza asociado al 18 de octubre y al estallido?
Mira, hoy día salió una encuesta de la Universidad Andrés Bello que lo interesante que tiene es que evalúa el periodo posterior, inmediatamente posterior al estallido social y una encuesta más bien reciente. Y lo que muestran es que hay cada vez una asociación entre violencia y estallido social. Y que las demandas, por así decirlo, que estaban vinculadas con ese estallido social han disminuido en términos de popularidad. O sea, la gente ya no justifica el estallido social como antes, no justifica la violencia en razón de obtener mayores beneficios porque ve que, en definitiva, el estallido social no se tradujo en algo muy concreto, solamente en esta suerte de experimentos constitucionales, versión 1, versión 2, y todavía no conocemos el resultado. O sea, a 4 años todavía no tenemos esa salida final institucional. Y respecto del proceso constituyente en el cual estamos inmersos hoy y que está llegando a sus fases finales, ¿qué dice la opinión pública respecto de que si fracasa, queda todo abierto o sencillamente perdió arraigo al...? Porque cuando partimos del proceso, el 80% de los chilenos y las chilenas dijeron que querían una nueva constitución. Por eso hemos estado en 2 procesos. ¿Sigue ese arraigo a un cambio constitucional de los chilenos? ¿O ese 80% hoy día tú crees o has visto tendencia de que es menor? Lo que pasa es que depende como tú lo preguntes. Si tú le preguntas a las personas cuál es la principal prioridad en su vida, la gente te va a decir empleo, seguridad, economía, etc. Distinto es si tú lo fuerzas, como es el caso de un plebiscito, a tener que tomar una decisión constitucional. ¿Por qué le preguntamos ese 80-20? ¿Te acuerdas? Claro, ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si quería una nueva constitución. Quiero una nueva constitución. Si hiciéramos esa pregunta hoy día, no sé si se ha hecho, si alguno de los encuestadores la ha hecho, ¿qué crees tú que daría hoy el resultado, como resultado? Yo creo que daría un resultado mucho más parejo, considerando además que tiene todo este proceso constituyente. Ahora, el dato en específico de si la gente quiere un proceso constituyente o no, la verdad es que no se hizo porque como este proceso no tuvo plebiscito de entrada... Además que en ese momento, en la nueva constitución estaba asociada a un sueño romántico de que lo mejoraba todo. Hoy día, los chilenos y las chilenas, después de 2 procesos, uno fallido, objetivamente fallido, otro que no logra que la gente se asiente en él, probablemente no lo asocia a algo milagroso, al sueño, lo ve como... perdió cariño a ese sueño romántico de una nueva constitución como la solución de los problemas, ¿no? Claro, hay una crisis de expectativas y una crisis de expectativas de 2 momentos. Del momento constituyente, donde efectivamente la constitución era como la especie de solución a todo, que eso en el pasado, en la historia política de Chile, siempre las instituciones tienen la culpa. El binominal era el culpable de todos los males en Chile. Cambiamos el binominal, lo que hicimos fue fragmentar más el Congreso y entrar en más problemas en términos democráticos. Ese es como el clásico chileno de echarle la culpa a las instituciones. Lo mismo se hacía después con la Constitución. Y iniciamos un proceso constituyente y nos dimos cuenta de que las expectativas no se cumplían. Y lo otro es el presidente también, que también sembró expectativas cuando se eligió. O sea, ese discurso cuando Boric resulta electo era un discurso de expectativas. Y esas expectativas en el mediano plazo no se han ido cumpliendo en la misma medida en la que probablemente el propio gobierno esperaba. Es que en general al presidente Boric, al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet puede tener expectativas que están asociadas a sus sueños y a sus anhelos, que son legítimos y son verdaderos, creo yo, en esas 3 personas. El problema es que en Chile se gobierna sin mayoría en los congresos. Entonces, una cosa es lo que quiera hacer un presidente y otra cosa es lo que pueda hacer un presidente. Claro, pero mira, eso es lo interesante y eso es lo bonito de la normalidad. Si tú comparas la aprobación de Boric con la aprobación de Bachelet y la aprobación de Piñera, siguen exactamente la misma curva. Inician con una aprobación muy cercana a su última votación, comienzan a bajar hacia mitad del mandato y en algunos momentos que son los de mayor exposición mediática, como por ejemplo las cuentas públicas o momentos que generan unión dentro de la ciudadanía, empiezan a subir. Están normalizados en términos de lo que uno espera de un presidente, no es ese 94,6 que en algún momento fue en Piñera en el estallido social. Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y partimos este programa con el despacho y el contacto en directo con nuestro equipo en Buenos Aires, con Fernanda Navarro, que ya ha reporteado, estuvo en el cierre de Javier Milei esta tarde. Y volvemos a Buenos Aires porque está con nosotros Miguel Ángel Fernández, que es docente, investigador de Faro UDD, que entiendo está ya en esa capital.
Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Saludos a todos. Efectivamente, estoy en Buenos Aires el día de hoy para una misión de observación electoral en los comicios presidenciales. Bueno, es una elección de alta tensión y que abre escenarios muy inesperados, o puede abrir escenarios muy inesperados. Claro, si gana el peronismo no es muy inesperado. O sea, podría serlo también porque es inesperado que gane un ministro de Economía que tiene un 150% de inflación y 45% de pobreza. Uno pudiera suponer que no le va a ir muy bien, pero es el peronismo. Pero lo inesperado es Milei. ¿Qué es lo que has visto las primeras horas en Buenos Aires, Miguel Ángel? Mira, es impresionante primero un poco cuando uno ve la historia argentina de los últimos 40 años, que todo el sistema político ha estado en base a peronismo y antiperonismo. Claro. E independiente de lo que pase, Matías, el domingo, haya segunda vuelta, que muy probablemente va a ocurrir, como que configuró el Congreso, la verdad de las cosas es que la irrupción de Javier Milei con una fuerza joven muy potente, que estuvo del lado siempre del presidente Alfonsín, que estuvo del lado de Menem, que estuvo del lado de los Kirchner, va a reconfigurar la idea de la lógica peronismo-antiperonismo, aunque sea de manera temporal. Y eso es algo muy interesante porque la dinámica en el Congreso, para los que nos ven, no solamente hay comicios de presidentes el día domingo 22, sino que también se reelige la mitad de la Cámara de Diputados y Diputadas y un tercio del Senado argentino, más otras elecciones locales o Pero que en Argentina en un país federal, esas elecciones locales son muy importantes. Son muy importantes, precisamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las diferentes provincias. Ahora no se renueva completo el sistema federal de gobernadores argentinos. Y la clave es ver cómo va a quedar configurado el Congreso. Porque, si ponemos casos hipotéticos, el caso más seguro, y es lo que muestran cuando uno ve la tendencia del promedio de todas las encuestas, no toma solamente una, sino que las toma todas, uno ve que Javier Milei tiene la primera probabilidad de llegar a segunda vuelta y que probablemente va a ser, ¿no es cierto?, el ministro de Economía, plenipotenciario de Economía y Finanzas, Massa, quien lo va a acompañar. Y allí la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Una coalición que gobernó hace 4 años atrás, ¿no es cierto?, con el presidente Macri, que trajo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ser candidata a la presidencia, y que de alguna manera se configuró en torno a la idea del antiperonismo. ¿Cómo va a quedar Juntos por el Cambio, independiente si su candidato lograse o no llegar a segunda vuelta? Porque va a haber una disminución de su representación en la Cámara Baja y probablemente en el Senado, aun cuando tienen 10 gobernaciones. Y cuando uno empieza a conjugar todos esos elementos en un país que está, como bien decías tú, con una crisis económica e inflacionaria sostenida en el tiempo, hay una generación entera de argentinos que no conoce la estabilidad económica, es lo contrario de lo que pasó en el país, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás. Uno se da cuenta de que la elección del día domingo es clave y hay un elemento que va a ser el fantasma de la abstención, que dado las multas tan bajas que hay, y esto para que vean lo irrisorio de las multas en este momento del sistema argentino, hay votación obligatoria para las personas ciudadanas que no son mayores de 70 años, y la multa va entre 50 pesos argentinos y 500, y es más o menos entre 60 pesos chilenos y 600 al dólar blue, al dólar informal. Entonces ¿no es cierto? Es una locura. Entonces, eso no es un voto obligatorio. No, el enforcement, como se dice, la capacidad de mandato de la obligatoriedad queda absolutamente nula por un efecto económico, porque es la ley electoral la que fija los montos. De hecho, los 600 pesos chilenos de multa son para aquella persona que ya haya incurrido en 4 multas anteriores. Sí. Es más caro tomar el Omni, tomar la micro, el bus, para llegar al centro de votación que pagar esos 600 pesos chilenos. Claro. Entonces, eso es un fenómeno que no lo habían vivido los argentinos durante los últimos 30 años. Por eso también ocurrió en las PASO, que bajó 6 puntos la participación. Y eso aumenta la incertidumbre de un sistema que estaba acostumbrado, nos ha pasado en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo, a que las encuestas fueran más o menos certeras. Entonces, cuando uno ve todo ese mapa que se está configurando, y escuché que tú vas a venir acá también a Argentina a ver, lo vas a ver en carne propia, uno se da cuenta que el sistema argentino político va a cambiar, sea cual sea el resultado, el día lunes 23, porque además los sistemas en que votan los argentinos es una cosa que probablemente ningún chileno se podría imaginar. El de la papeleta, dices tú. Sí, el voto chorizo, como le dicen. Lo puedes explicar porque es muy curioso, no se vota con un lápiz, se vota con papeletas que ve la gente encima de las mesas, toma la del candidato o la lista que le gusta, la dobla
la mete a un sobre y con ese sobre la mete a una urna. El problema es que si viene un candidato con más fuerza y se roba las papeletas del otro, la persona que viene atrás no tiene cómo votar por ese otro. Es una cosa insólita que es como bien arcaica, pero no se puede cambiar porque también está todo el tema de las imprentas y hay todo un negocio ahí. Es bastante curioso. Pero eso es lo menos curioso que uno puede encontrar. Insisto con lo que te mencioné en la entrada. El peronismo sabemos la fuerza que tiene. El peronismo tiene todos los matices que usted quiera. Ha habido peronismo de derecha hasta peronismo de izquierda. Hoy día hay un peronismo más de izquierda. En la Cámpora el kirchnerismo fue la expresión de eso. El menemismo fue el de derecha o más liberal, privatizador. Pero lo que sí está claro es que al peronismo se le metió Milei, por ejemplo, en los grupos que siempre fueron su coto de caza electoral. El conurbano de Buenos Aires. En Las PASO, Milei demostró que tiene mucha fuerza ahí. ¿Cómo se ha comportado el peronismo en este último tiempo que le ha tambaleado el piso? Fíjate que hay dos hipótesis fuertes que corren, ¿no es cierto?, en la opinión pública argentina. La primera es que el peronismo dio por terminada la elección, está esperando que gane Javier Milei, porque en el fondo necesita reorganizar fuerzas y sacarse un poco la sombra del kirchnerismo de Fernández, de Cristina Fernández. Y fíjate que es clave lo que dijo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ese animal mítico del peronismo existe, está, tiene fuerza. Es de tan larga data, ¿no es cierto?, que, bueno, Perón es una figura mesiánica en Argentina. Claro. Una figura a la cual se le idolatra profundamente desde el pueblo argentino. Uno puede hablar con cualquier persona en la calle de 80 años y te va a contar, sí, esto no fue el problema de Perón, fueron problemas los que vinieron después. Y uno puede hablar con un taxista que te va a decir exactamente lo contrario. El pueblo argentino se enamoró de una figura mesiánica. De hecho, el término populista latinoamericano surge desde la figura de Juan Domingo Perón. Y es un concepto que lo ocupamos todos los días hoy en día, porque tiene una fuerza vital desde la ciencia política que surge desde Argentina, aun cuando tiene orígenes en Rusia y en Estados Unidos. Pero esa cosa es clave. ¿Y qué va a pasar con el mismo? Una hipótesis es que quiere perder la elección para separarse y iniciar un nuevo ciclo de peronismo. Y la segunda es la pregunta de ¿qué va a ocurrir con una persona, un candidato histriónico como Javier Milei, que promete pasar, ¿no es cierto?, un serrucho eléctrico, además, por la motosierra pública, una motosierra, gracias Matías por el servicio público, y la supervivencia del peronismo depende en gran parte de las redes clientelares que ha logrado instalar durante 70, 80 años. Las redes que fueron durante los 80, 70, los sindicatos, que Menem lo transformó, ¿no es cierto?, en transferencias el presidente Menem lo transformó en transferencias de asistencia, que fueron reforzadas por Kirchner Fernández durante el 2000. Entonces, esas dos hipótesis de qué va a ocurrir con el peronismo, yo creo que lo más sensato que tenemos es replicar lo que dice el expresidente Mujica, que es un animal mítico, que existe y que va a seguir existiendo porque va a ser siempre, de alguna otra forma, el centro de la política de Buenos Aires y de Argentina. ¿Y cómo podría gobernar en esta hipótesis política un tipo como Javier Milei, que es nuevo en la política, que su discurso ha sido la que va a romper con la casta de todos, del PRO, del peronismo, todos igual para él, que quiere terminar con esa casta? Nos acordamos de Ibáñez y la famosa imagen de la escoba para barrer a los políticos. Eso es a mitad del siglo XX en Chile, pero bueno, un Milei que no tiene experiencia, no tiene redes en política, que quiere prescindir de toda la política, de todo el establishment de hoy. Eso, ¿cómo se resuelve en la práctica si el 10 de diciembre, que es el día que asume el nuevo presidente, llega a la Casa Rosada? ¿Cómo parte al día siguiente? Bueno, yo fui a comprar el diario y hablaba con la persona del kiosco y me decía, no sabemos qué va a pasar el lunes. Me decía, no sabemos. No sabemos si va a estar paralizada el 19 de julio, que es la Alameda, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. No tenemos idea, en verdad, qué va a pasar con el dólar. Uno de los asesores de Patricia Bullrich ya ha anunciado un dólar de 500 oficial. Hoy en día está 1000 en la parte del mercado negro. En el informal y en 350 en el formal. Está en el oficial, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con Milei probablemente? No va a tener congreso, eso es lo primero. No va a tener congreso que va a gobernar. Y las reformas que él que llama reformas de primera generación, ¿no es cierto?, que es en el fondo atacar la inflación, la pobreza, el tema de la dolarización, ha perdido mucha fuerza. De hecho, uno le pregunta a la gente que iba a votar por Milei
y dicen, no, pero no va a lograr dolarizar el país, porque en el fondo necesita hacer reformas más profundas. Y además de eso, en Argentina el ciclo electoral es cortito, son 2 años. Este año 2023 tenemos elecciones de la mitad de la Cámara de Representantes, diputados, perdón, la Cámara Baja, y 1/3 del Senado, y en 2 años más se renueva la restante mitad de la Cámara de Diputados y otro tercio del Senado. Entonces, independiente de que, aun cuando ocurriera algo extraordinario, y Milei sacara más de 40% de los votos, le sacara 10 puntos de ventaja más a Bullrich y ganara en primera vuelta, no va a tener, es imposible que tenga el 50% de los votos en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, para poder hacer reformas estructurales, que él es lo que está prometiendo. Porque realmente, cuando él cantaba, ustedes hablaban del cierre de campaña, yo lo vi por internet, hablaba, parecía una barra brava. Cantaba que se vayan todos, que nos quede ni uno solo. Es básicamente escuchar a la garra brava del Colo-Colo de la Universidad de Chile cuando está mal el equipo. Bueno, y eso es lo que se ha transformado la política argentina. Bueno, el 20 Pero de Javier Milei... Sí. ¿Ah? No, es que el que se vayan todos no es nuevo en Argentina. El 20 de diciembre del 2001 recordamos a Fernando de la Rúa, presidente radical, que salió en helicóptero de la Casa Rosada después de un estallido social con muertos en las calles. Y de ahí vino un periodo, bueno, de poca gobernabilidad, 5 presidentes en una semana, terminó Duhalde, estabilizando un poco, luego 2003 la elección de Kirchner y una era kirchnerista que todavía funciona, que todavía existe. Pero ese que se vayan todos, de alguna manera resuena en las personas, y conversaba yo con unos analistas el otro día, decían, más allá de quién gane, el problema es qué pasa con la deriva institucional que viene después. Porque hay un pueblo muy empobrecido, con una inflación de en torno al 150%, a las puertas de una hiperinflación, con una pobreza que ronda el 50% y en las zonas más pobres de niños en torno al 65% de pobreza. Entonces es una bomba de tiempo. ¿Eso se percibe en las calles? ¿Se percibe en la conversación con tus colegas allí en Buenos Aires? Sí, he tenido la suerte, estoy hoy día conversando con diferentes colegas de acá de Argentina, de los países latinoamericanos. Seguimos la actividad de la semana y la verdad las cosas es que se siente que Argentina está en un punto de no retorno. Ahora, cuando uno habla con gente que tiene más años de juego en esto, dicen, ese es el mismo punto de no retorno que sentimos con la Hyper Day de Alfonsín, que sentimos con 80. Lo que pasó con de la rueda y la corrida. Entonces, en el fondo dicen, es un ciclo que está durando 20 años, básicamente. Cada 20 años llegamos a un punto de no retorno, no enmendamos rumbo, sino que en el fondo corregimos de alguna manera, y es lo que se escucha en las calles, y uno lo dice siempre, Argentina es un país riquísimo que de noche crece y de día desaparece. Y ese eslogan que se instaló muy fuerte en la gente es efectivamente lo que tú dices que pasó con el Rural 2001, que está pasando nuevamente con Milei ahora, que en el fondo no es el apoyo a un candidato, sino que es el apoyo a una versión que encarna el descontento con un periodo muy malo de declive sistemático. Que eso es lo que está viendo el que tú reflejabas muy bien, calidad de las instituciones, poca credibilidad en el Poder Judicial, con una corrupción muy desbandada, con un gasto fiscal totalmente fuera de control, y hace entonces eso que haya un endeudamiento. Argentina ha caído en muchos defaults, o sea, no paga o no logra pagarle a sus acreedores, y entonces lo que hay que hacer es, si no te prestan más plata, tienes que emitir, y la emisión te lleva a la hiperinflación. Entonces es un camino que no logra, y la palabra ajuste es como el diablo, porque el ajuste es pobreza y es ajuste, porque es complicado. Muchas personas no le ven mucha salida a esa situación, entonces ven que cada cierto tiempo un estallido y intentar con algo nuevo. Hay desesperanza. Intentar apretar el botón de reseteo, pero manteniendo aquello que va a mantener estabilidad hasta cierto punto. De hecho, por eso Milei ha cambiado. Él dice que no ha cambiado, pero ha cambiado. Hoy en día dice que no va a tocar el presupuesto en salud, que no va a tocar el presupuesto en educación. Marra, que es su candidato a jefe de gobierno en Buenos Aires, va y dice, no vamos a sacar un peso de educación. El voucher va a ser para la tercera generación de reforma. Y hay una cosa, Matías, que es muy interesante en términos de la retórica de Milei, que no se había visto antes, que él ha hecho una construcción histórica del sujeto Milei, en el fondo, como le podría decir. Una construcción histórica, por eso tanto beneplácito a Alberto Venegas hijo, ¿no es cierto? Porque él dice, son 100 años de decadencia, son 80 años de pobreza. Esto no es culpa de los Kirchner Fernández, esto es culpa de 100 años de malas decisiones. Y se remonta, ¿no es cierto?, los datos de Madison,
para decir, Argentina era uno de los países más ricos en 1900, ¿qué nos pasó? Y esa construcción, que le ha ayudado al personaje también muchísimo, ha recalado muy fuerte en la juventud argentina. Y uno lo que ve en los procesos latinoamericanos, cuando uno va comparando, en Chile uno lo puede ver igual con, por ejemplo, el presidente Boric hoy en día, es que cuando la juventud, la energía joven está de tu lado, tú tienes una real oportunidad de llegar a la casa de gobierno. Más, no necesariamente tener la capacidad de llevar a cabo tus políticas, llevar a cabo lo que te llevó efectivamente para allá. Y es Y curioso, si eso es cierto, ¿sí? ¿ah? No, y es curioso Y eso lo que es dice cierto. de la juventud, porque en el peronismo, la juventud que representa el movimiento de la cámpora, hoy día no está con Massa, estaba con Cristina, pero hay un quiebre ahí dentro del peronismo que Kicillof, que Kirchner, que Massa, que está en un lugar que no se sabe mucho dónde va a recaer, porque no es de origen peronista. Esa es otra curiosidad. Patricia Bullrich es de origen peronista y va en la contra. Massa no es de origen peronista y hoy día es del peronismo. Entonces, cuesta mucho entender y no marearse con la política argentina, que es dinámica y entretenida de una manera frívola, pero dramática para vivirla. Sí, no, o sea, uno como observador electoral en verdad es una oportunidad excelente de crecer, aprender y sacar lecciones. Pero no me gustaría ser en este momento la persona que está tomando decisiones electorales en Argentina, esa es la verdad, porque es muy difícil navegar por ello. Miguel Ángel Fernández, docente investigador de Faro UDD, muchísimas gracias por esta conversación y el análisis en terreno, porque ya estás en Argentina para participar y para mirar, observar esa interesante elección de primera vuelta el domingo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Matías. Buenas noches y buen viaje. Que esté muy bien, gracias. Para irnos a ver si nos encontramos en Buenos Aires. Vamos a una pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública de inmediato. Nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Santiago 2023 ya partió. Y usted sabe que este es el canal oficial. Programación de mañana. Jueves 19 de octubre, imperdible, en 24horas.cl. Y ahora revisamos el tiempo para estos próximos días en esta región metropolitana. Déjenme decirle que está bien fome porque está parejito. No va a haber grandes cambios, pues. Tenemos nublado parcial, nublado de aquí al jueves al lunes. Y las máximas probables en torno al 20, 21 y 22. Así que, para que no decir una cosa por otra, no va a haber grandes cambios. Ese es el pronóstico del tiempo para Santiago. Pero esto sí que no es fome, esto sí que no es parejito, siempre es entretenido, porque es uno de los cantantes más importantes en la historia de nuestro país. Cumple un nuevo año. Álvaro Enríquez celebra su cumpleaños número 54. Hoy 18 de octubre, el cantante ganó influencia durante la década de los 90 y principios de los 2000. Ser líder de los Tres y los Petinellis lo consagraron en toda la escena música chilena, especialmente por su inconfundible voz, ¿cierto? Obviamente, su grupo más consolidado, los Tres, junto a Ángel Parra, Roberto Quintana Lindl y Francisco Molina, inmortalizaron varios signos para Chile. Un amor violento, La Torre de Babel, Ha barrido el sol, integran el playlist de varios compatriotas. Así que, con Enrique, despedimos Vía Pública de hoy, su cumpleaños. Que tengan muy buenas noches y gracias.